Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la lección 10 del Reino Dividido. Una semana más juntas estudiando la palabra de Dios. Es siempre un privilegio estar aquí con ustedes y doy gracias a Dios que podemos hacer esto. La verdad que esta semana tuvimos muchísimo material para leer. ¿Cómo les fue? Mi oración es que hayan visto de manera sobrenatural al Señor en cada capítulo. Que Dios les haya abierto sus ojos espirituales para ver su soberanía y su poder, preparando el camino para que cada una de sus promesas se cumpla. Desde Génesis 3:15, donde prometió que el simiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta el pacto con David de afirmar su trono para siempre, y hasta Apocalipsis. Estos capítulos, la verdad es que parecían una novela, llenos de drama, suspenso, atrocidades, juicio y misericordia, con la diferencia de que esto no es fantasía. Vimos la dura realidad que es vivir en una cultura en decadencia moral y con reyes depravados, corazones endurecidos, hambruna y maldad. Un espiral descendiendo cada vez más y más. Vimos la paciencia de Dios dando oportunidad tras oportunidad para que cada corazón regrese a Él. Y no todo corazón responde, pero en todo vemos que el propósito de Dios se cumple. Él preserva a su pueblo, cumple sus promesas y transforma el mundo con su poder y con su sabiduría. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el poder de Dios para preservar. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, poder preservador en juicio, Segunda de Reyes 6:8 hasta el 11:21, incluyendo Segunda de Crónicas 21 al 23. Y la segunda división, poder preservador en misericordia, Segunda de Reyes del 12 al 14, incluyendo Segunda de Crónicas 24 y 25. Y vamos a aprender que Dios preserva sus propósitos y su pueblo de manera poderosa y misericordiosa. Así que las invito a que abran sus Biblias a Segunda de Reyes, capítulo 6, y vamos a comenzar en el versículo 8. Oremos. Señor, te damos toda la gloria, todo honor y toda honra a ti. Solo tú eres Dios soberano, el que todo lo ve, el que todo lo escucha, el que cumple toda promesa. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, reunidas. Te damos gracias porque tú eres Dios que preservas, porque preservaste tu palabra para instruirnos, para crecernos, para madurarnos y para mostrarnos quién eres tú y mostrarnos tu corazón, tu misericordia y tu gracia, tu amor, Señor, y llamarnos a obediencia. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para verte a través de estos capítulos aquí mientras los discutimos, que abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra y escuchar el mensaje que tú nos estás dando a cada uno de nosotros que estamos escuchando, Señor. Abre nuestros corazones para recibirte, mi Rey, para querer obedecerte más y más cada día y para enamorarnos más y más de ti, Señor. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia y te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Estos capítulos, como se pudieron dar cuenta, no están en orden cronológico y saltan del reino del norte o Israel al reino del sur o Judá sin aviso. Esta semana era extremadamente importante y necesario, amadas, usar el mapa y la lista con los diferentes reyes que hemos ido formando. Para mí eso fue esencial para poder comprender dónde me encontraba en cada sección. Comenzamos en el capítulo 6, versículo 8, en el reino, y estamos en el reino del norte o Israel.
vemos que el rey de Siria o de Aram, Ben-Hadad, está tramando guerra contra Israel. Y cada vez que hace una emboscada, Dios se lo anuncia al rey de Israel a través del profeta Eliseo. El rey de Siria, frustrado y enfurecido, pregunta que quién es el informante que le cuenta al rey de Israel lo que él está planificando. Y ellos le dicen que el responsable en realidad es Eliseo, el profeta de Dios, que le dice al rey de Israel todo lo que el rey de Siria habla hasta en la privacidad de su alcoba. Entonces Ben-Hadad dice, ¿así? No me digas, pues díganme dónde está para mandar a capturarlo. Parece que en ese momento se le olvidó que Dios le informaba a Eliseo todo lo que él hablaba. Entonces el rey de Siria envió un destacamento grandísimo con caballos y carros de combate y rodearon la ciudad donde se encontraba Eliseo. Cuando Giesi abrió la puerta y se asomó, vio el ejército arameo rodeándolos completamente y entró en pánico. Y Eliseo le dice, con su calma, no temas, pues los que están con nosotros son más que ellos. Y yo me imagino la cara de Giesi cuando él escuchó eso, como decir, ¿qué? ¿Tú y yo somos dos? Y estos son cientos y cientos y cientos de soldados. Y en ese instante Eliseo oró y Dios le abrió los ojos espirituales a Giesi y Giesi pudo ver la realidad espiritual. La colina llena de carros y caballos de fuego listos para pelear por Israel y para defender a Eliseo y a Giesi. Y esto es lo que tú y yo no vemos. Esa vida espiritual que no vemos y se nos olvida que Dios ha prometido que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Tú y yo, de los que le tememos. El ángel del Señor acampa a nuestro alrededor a diario. El ejército del Señor es más grande que cualquier problema o situación que enfrentamos. Su poder de preservar a sus hijos es más real que cualquier cosa que podemos ver. A pesar de saber que Eliseo sabía que ese ejército espiritual estaba ahí, Eliseo no se sentó a esperar a ver qué pasaba, sino que una vez más oró. Y el Señor escuchó la oración de Eliseo y cegó el ejército sirio. Y no fue una ceguera total porque se hubieran tirado al piso a pedir ayuda, sino que fue más bien como un estupor. Pues Eliseo les dice, síganme que los voy a llevar a donde ustedes quieren ir, y ellos lo siguen. Entonces Eliseo los llevó a Samaria, y estando en Samaria volvió a orar. Y Dios le abrió los ojos y se encontraron en la capital, frente al rey, frente al palacio y frente al ejército de Israel. Qué susto se deben haber llevado. El rey los quiere matar, pero Dios en su misericordia y por su gracia le dice que no. Le dice que les dé de comer y que los deje ir y los envíe de regreso a su casa. ¡Wow! ¿Verdad? La gracia inmerecida de Dios. Igual que hace Dios todavía con nosotros, que aun cuando éramos su enemigo, Cristo murió por ti y por mí. Solo Dios y solo por su gracia. Giesi y el ejército sirio necesitaban que Dios les abriera los ojos. ¿Y tú? ¿Necesitas que Dios te abra los ojos espirituales para ver sus maravillas y su protección a tu alrededor en tu diario vivir? Yo sé que yo sí lo necesito. Algún tiempo después nos dice la palabra que el rey de Siria
sitió a Samaria y provocó una hambruna terrible. La poca comida que había se vendía a precios excesivos y llegaron hasta el canibalismo. Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor permitió este sufrimiento? Y en Deuteronomio 28:53 podemos leer que en el pacto que hizo Dios con Moisés era un pacto condicional y Dios le dijo que si lo abandonaban, el sufrimiento durante un sitio de la ciudad acabaría en que ellos se comerían el fruto de su vientre. Y eso es lo que vimos, esa consecuencia la vimos en estos capítulos. ¿Y qué es un pacto? ¿Y qué es ese pacto, verdad? Los pactos son promesas que Dios hace con individuos o con grupos de personas. Los pactos pueden ser condicionales, como este que leímos aquí con Moisés, que dependen de una respuesta humana. Si obedecen, prosperarán, pero si persisten en desobediencia, tendrán consecuencias como ser sitiados. Otros pactos son incondicionales, que no dependen para nada de ti, ni de mí, ni del hombre, sino que descansan únicamente en la fidelidad de Dios, como el pacto que hizo Dios con el rey David, que le prometió un trono eterno sobre el que reinaría un Salvador. Tú y yo, como cristianos, no vivimos bajo el pacto de Moisés, porque ese fue reemplazado por Cristo Jesús, pues Él cumplió la ley completa y obedeció a la perfección en nuestro lugar. Nuestra salvación es por fe en lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Pero si persistimos en desobediencia, no perdemos la salvación, pero sí tendremos consecuencias. En Israel, como vimos aquí, la descendencia del rey Acab continuaba rechazando a Dios y al pacto con Moisés. Y la hambruna fue una consecuencia de eso. El rey acusa a Eliseo de ser el culpable. Y Eliseo profetiza que en un periodo de 24 horas la hambruna llegará a su fin. Pero el mensajero del rey se burló de la profecía y dice, eso es imposible. Y Eliseo le dice, lo verás, mas no comerás. Esa noche, 4 leprosos hambrientos se van al campamento de los sirios y lo encuentran desierto. No había ni un alma. El Señor los había confundido, haciéndoles oír ruidos como que venía un gran ejército y todos salieron huyendo y dejaron todo atrás. Los leprosos comieron y luego fueron a compartir las buenas nuevas con el pueblo. Cuando la gente escuchó, salieron como manada hambrienta y de paso atropellaron al mensajero del rey que se había burlado de la profecía. Y así se cumplió la profecía. La hambruna cesó al otro día y el mensajero burlón vio, mas no comió, pues murió. El poder preservador de Dios sobrepasa nuestra falta de paciencia y nuestra incredulidad. ¿Estás desalentada? ¿Estás dudando del poder de Dios en tu situación actual? En su poder preservador, Dios puede cambiar tu situación de la noche a la mañana, como hizo aquí, porque Él es fiel y Él lo puede hacer. O como lo vemos con la mujer tsunamita, ¿verdad? Donde Eliseo le advirtió de la hambruna que venía y ella se fue a vivir a otro país por 7 años y ahora a los 7 años regresa y le pide al rey que le devuelva su casa y su terreno. Y el rey accede. Y no solo le devuelve su casa y su terreno, sino que le devuelve todas las ganancias que se produjo en su tierra desde que se fue. En su poder preservador, Dios recompensa a los que confían en Él. Como nación, Israel continúa en desobediencia y rebelión. Y Dios, que cumple cada una de sus palabras, permite que hayan consecuencias y aún muestra su gran misericordia una y otra vez.
y Dios pacientemente espera que sus corazones se regresen a Él. En el capítulo 8 comenzamos a ver que Dios es justo y trae justicia. En esta parte de las Escrituras ya ahora nos estamos moviendo hacia el reino de Judá. Vemos que Jorán, hijo del rey Josafat, ascendió al trono de Judá. Este es el hijo que Josafat emparentó con el rey Acab de Israel, ¿se acuerdan? Jorán se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Y vemos las consecuencias horribles de esa decisión. Jorán hizo lo que ofende al Señor. Es el primero de los reyes del reino de Judá que leemos que hizo lo que ofende al Señor. Pues siguió el mal ejemplo del rey Acab, de su suegro. Igual pasó con su hijo Ocosías, que lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas 22:3 nos dice que su madre le aconsejaba que hiciera lo malo, la hija de Acab. Ocosías se une a su tío, el rey Jorán de Israel. Y aquí es donde les digo que es importante que lleven su listita porque tienen los mismos nombres y la mejor manera de uno seguir quién es quién es escribiéndolo en su listita. Ocosías se une a su tío, el rey Jorán de Israel, del reino del norte, y le declaran la guerra a Siria. Los sirios hirieron al rey Jorán y este rey se fue a Jezreel a recuperarse. Mientras él estaba allá, el rey Ocosías del reino de Judá o el reino del sur lo va a visitar. Eliseo envía un siervo a Ramot de Galaad a buscar a Jehú. Jehú era el comandante del ejército de Israel. Y le dice que lo unja como el rey de Israel. Y que una vez lo unja, se vaya corriendo. Y el profeta hace eso. Lo ungió en privado y le dijo que él era para destruir la familia de Acab. Y que así vengaría la sangre de los profetas que él había matado. Y a Jezabel se la comerían los perros en el campo de Jezreel. Y nadie le daría sepultura. Toda la familia de Acab perecerá, como pasó con la familia de Jeroboam y con la familia del rey Basá. Jehú llevó a cabo lo que se le dijo. Mató al rey Jorán con una flecha por la espalda y lo tiró en la viña que Acab le había quitado a Nabot. ¿Se acuerdan? Después de que Jezabel había matado a Nabot y a sus hijos y a todos sus parientes para que no hubiesen herederos y se pudieran quedar con su viña. Dios había profetizado que la sangre de Acab sería derramada allí. Y vemos la justicia de Dios y la sangre de Acab es derramada allí a través de su nieto, tal como Dios lo había dicho. Jehú también mata al rey Ocosías de Judá, pues este también es descendiente de Acab. Y Jezabel, cuando se enteró, se asomó por la ventana y al ver a Jehú le comienza a gritar y él le pide a los que están con ella que la arrojen por la ventana. Y ella cae y él le pasa por arriba con sus caballos. Cuando van a buscar su cuerpo para enterrarla, ven que los perros se la habían comido y no la pudieron sepultar. Dios cumple lo que dice en su tiempo perfecto y ejerce su poder preservador en juicio y trae justicia. Jehú continúa su misión y manda matar a los 70 hijos de Acab. Luego mata a todos los sacerdotes de Baal y destruye el templo de Baal. El juicio de Dios a través de Jehú fue rápido y severo, pero no inesperado. Acab y Jezabel fueron muy malvados, más que cualquier otro rey en la historia de Israel.
Llevaron al pueblo lejos de Dios. Dios les envió advertencia tras advertencia, profeta tras profeta con su mensaje. Permitió guerras, pérdida, hambruna para llamar su atención y para que sus corazones regresaran a Él en arrepentimiento, pero no lo escucharon. Y me pregunto, ¿por qué esperó tanto Dios? ¿Por qué fue tan paciente con este pueblo tan rebelde? ¿Por qué en mi vida y quizás en la tuya parece que la justicia de Dios tarda tanto en venir? Pero mientras más lo miro y más lo veo, lo que veo es que Dios ama a las personas más de lo que yo puedo amar. Dios da 1000 oportunidades para el arrepentimiento y los que no responden recibirán el justo juicio. Dios no pospondrá su juicio para siempre. Una vez más, regresamos al reino de Judá y vemos que cuando Atalía, la hija de Acab, que es la madre del rey Ocosías, supo que su hijo murió y que uno de sus hijos o nietos subiría al trono, entonces no fue que guardó luto, sino que ella los mató a cada uno, a sus hijos y a sus nietos, para ella poder apropiarse del trono. La simiente de la serpiente le morderá el talón a la simiente de la mujer, ¿verdad? Desde Génesis 3:15 vemos eso. Y esta familia era simiente de la serpiente. Pero Josabá, hermana de Ocosías, raptó a Joás, su sobrino, y por 7 años lo escondió en el templo. Dios usó a Josabá para preservar el linaje del rey David, al que Dios prometió que de ahí vendría el Mesías, la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Este pacto es incondicional, depende solo de Dios. Y el carácter de Dios es el fundamento para sus pactos y sus promesas. Por eso es que podemos confiar en lo que Dios dice, porque todo acerca de Él es correcto y verdadero. Dios tiene el poder y la soberanía para cumplir cada promesa que hace. Y después de 7 años de tener a Joás escondido, lo ungen públicamente como el rey de Judá y matan a Atalía. El poder preservador de Dios y sus propósitos permanecen. Entonces, ¿qué aprendemos en esta sección? Dios ejerce su poder preservador para purificar a su pueblo y cumplir sus promesas. Su poder preservador puede venir de diferentes maneras, pero siempre viene en fidelidad. El poder preservador de Dios purifica a su pueblo y cumple sus promesas. Cuando miro lo que está sucediendo en el mundo y veo que nos alejamos más y más de Dios, que el gobierno está tomando decisiones que contradicen la palabra, que la cultura se está infiltrando en la iglesia, fácilmente me puedo desalentar y me puedo afligir. Pero sé que Dios puede cambiar la situación de la noche a la mañana, pero también sé que puede que no la cambie. Pero también sé lo que es una realidad, es que lo que Él haga, Él hará lo correcto y lo hará en su tiempo perfecto. Y ahí es donde está mi confianza y ahí es donde estoy anclada, en su perfecta voluntad y su tiempo perfecto, no importa lo que mis ojos vean. ¿Y tú? ¿Dónde está anclada tu confianza? ¿Confías en el poder preservador de Dios en medio de esta situación difícil en la que estás viviendo hoy día? ¿O te ves tentada a dudar de Él? El Dios que abrió los ojos de Giesi es el mismo Dios a tu lado hoy. Clama a Él. Él cumple sus propósitos y preserva sus hijos, su pueblo, en su tiempo. Pide que abra tus ojos espirituales para que puedas ver. En la segunda división, vemos una serie de reyes, sus respuestas y la interacción de Dios con ellos revela
su poder preservador en misericordia. En esta sección estamos en Judá, en el reino del sur, y Joás comienza a reinar. Y comienza muy bien, reinando bien. Segunda de Crónicas 24 nos dice que mientras el sacerdote Joiada vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Ahora, después que Joiada murió, los jefes de Judá lo aconsejaron y Joás abandonó al Señor e instituyó la idolatría. La ira de Dios cayó sobre Judá. El Señor envió profetas para exhortarlo a volver a él, pero no le hizo caso. Y Dios permitió que el ejército sirio invadiera a Judá. Joás fue herido y sus servidores conspiraron contra él y lo mataron. Una vez más, Dios ejerce su juicio preservador exactamente como él advirtió que haría. Mas vemos su misericordia, su bendición derramada sobre Judá mientras Joiada vivió. Hubo restauración, hubo avivamiento, pero en su ausencia, Joás, que era muy influenciable, abandona a Dios y busca ídolos. Dios en su misericordia proveyó su poder preservador en Joiada y Josabá. Joiada fue un gran mentor para Joás. Y aunque Joás falló al final, tuvo cada oportunidad de ejercer de corazón lo que aprendió de Joiada. Y tú y yo, ¿a quién estamos mentoreando espiritualmente? ¿A quién conoces que es más joven y que se beneficiaría de tu ejemplo de vivir para Cristo? Todos somos llamados a influenciar y a mentorear a otros. En el capítulo 13 regresamos al reino del norte, otro viaje más. Y aquí en el reino del norte o de Israel vemos a Joacás, hijo de Jehú, y él toma el trono de Israel. Joacás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el ejemplo de Jeroboam. Y la ira de Dios se encendió contra Israel y por mucho tiempo estuvieron bajo el poder de Siria. Entonces Joacás clamó al Señor y él lo escuchó. Dios les proveyó un libertador y los restauró. Sin embargo, siguieron el mal ejemplo de Jeroboam y dejaron en pie la imagen de la diosa Aserá. Luego, su hijo Joás, otro Joás, asciende al trono, seguimos en el trono de Israel, y vuelve a llevar al reino a la idolatría. Cuando Eliseo cayó enfermo, Joás lo visita y lloró ante el dolor de su pronta partida. Eliseo le dice que lance una flecha por la ventana y que esa es la flecha victoriosa del Señor. Y lo manda que golpee el suelo con las flechas. Y el rey solo golpea 3 veces. Y Eliseo, enojado, le dice, ¿ya? ¿Eso es todo lo que tienes? 3 golpes. Parecía que el celo y el deseo de vencer de Joás se estaba acabando o no era mucho. Bueno, pues ahora le dice Eliseo, solo vencerás a Siria 3 veces. Cuando seguimos leyendo, vemos que en el capítulo 14, ahora nos trasladamos una vez más al reino del sur o al reino de Judá. Y ahí vemos a Amasías. Amasías es el hijo de Joás, el rey de Judá. Otro Joás, pero este es el rey de Judá, una vez más en el reino del sur. Y este sube al trono. Y Joás hizo lo que agrada al Señor. Siguió el ejemplo de su padre, Amasías, hijo de Joás, hizo lo que agrada al Señor. Ahora sí. Siguió el ejemplo de su padre Joás, pero no se quitaron los altares paganos. Amasías obedece al Señor y Dios le da la victoria sobre los edomitas. Pero en 2 de Crónicas 25 vemos que cuando Amasías regresó de derrotar a los edomitas, se llevó con él los dioses de allá y los adoptó como suyos, adorándolos y quemándoles incienso.
Por eso el Señor se encendió en ira contra Amasías, y Dios le envió advertencias, mas él no escuchó. Y Amasías se enfrentó a Joás, rey de Israel, y eso fue muy costoso para él. Joás capturó a Amasías, destruyó parte de Jerusalén, tomó rehenes y se regresó a Samaria. Mas Dios no abandonó a Judá. Dios se mantiene fiel a su promesa y a su pacto con David. Y finalmente en el reino de Israel o reino del norte vemos a Jeroboam, otro Jeroboam. Este es hijo de Joás, el que era rey del reino de Israel. Y Jeroboam sube al trono, hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados del primer Jeroboam que hizo pecar a Israel. Pero Dios en su misericordia restablece las fronteras de Israel a través de este Jeroboam. ¿Por qué? Porque esta misericordia hacia este rey y este pueblo idólatra y rebelde. Una vez más, porque ese es el carácter y el corazón de Dios. Dios misericordioso, lleno de gracia, lento a la ira y abundante en amor. El Señor había visto que todos los habitantes de Israel sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara. Y el Señor los salvó por medio de Jeroboam, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Y Dios ve tu sufrimiento hoy. Dios ve tu dolor y responde con compasión. Dios ve nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestro rechazo, y en su misericordia es lento a la ira y nos da oportunidad tras oportunidad para que regresemos a Él. Su poder preservador en su misericordia es más grande que tu pecado y tus fallas. Dios es bueno y compasivo y misericordioso. Y aprendemos en esta sección que la misericordia de Dios es el poder preservador que sostiene a sus hijos. Esa misericordia y ese poder preservador son parte de su compasión y es lo que nos sostiene. ¿En qué área de tu vida estás necesitando la misericordia de Dios hoy? ¿En tu matrimonio? ¿Con tus hijos? ¿En tu soledad? En solo pensar que se acercan los días festivos y sabes que será difícil ante la pérdida de tu ser amado. La misericordia de Dios y su poder preservador siempre están ahí. Su poder preservador nos alienta y nos sostiene y preserva nuestra vida. Cada circunstancia que vives es parte esencial del llamado de Dios en tu vida. ¿Lo ves? Dios preserva a su pueblo y sus propósitos de manera poderosa y misericordiosa. Oremos. Señor, gracias por cómo tú nos hablas y nos preservas, mi Rey. Señor, te pedimos que continúes abriendo nuestros ojos para verte en cada una de las situaciones en que estamos viviendo, incluyendo esas situaciones difíciles y dolorosas, mi Rey. Ayúdanos a ver que no estamos solas, sino que tú nos rodeas, Señor, que tú envías legiones de ángeles a rodearnos, Señor, para nuestra protección y para nuestros guías, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a depender más y más en ti y a confiar en tu poder preservador. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, amadas. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.